Capítulo 14. La emoción y el estado emotivo. Al estudiar la emotividad, la psicología clásica ignora una distinción muy importante para la evolución interior del hombre. Por cierto que describe los movimientos del alma que se producen como resultado de impulsos provenientes del mundo exterior, en respuesta a una imagen conscientemente percibida. Los movimientos de ira, amor, remordimiento, etc. Pero el juego de la emoción en el hombre no se limita a eso. A menudo percibo en mí la existencia de un estado emotivo duradero respecto del cual veo claramente que no ha sido provocado por las imágenes que tengo en mi mente en ese momento. Por ejemplo, estoy más o menos triste mientras pienso en asuntos completamente inocuos. Si me pregunto qué imágenes han provocado ese estado, quizás no encuentre ninguna, pero a veces descubro la preocupación que está detrás de las asociaciones superficiales y que produce en mí ese estado sombrío. Mientras no pensaba en ello, la preocupación estaba quieta en mi mente, idea fija, y producía un estado emotivo duradero que parecía estático. Cuando pienso en la preocupación, cuando evoco un filme imaginativo relacionado con ella, se producen en mí movimientos emotivos, como aquellos de los que hablábamos al comienzo del capítulo. Pero siento que, detrás de esos movimientos, persiste el estado emotivo estático, y veo que ese estado está relacionado con la preocupación que acabo de llevar a la superficie de mi mente. Es decir, que la experiencia interior me muestra que, por detrás de las emociones dinámicas, hay una emoción estática. ¿Cómo entender esta paradoja? Emoción implica movimiento. ¿Cómo se puede hablar de movimiento estático? Para resolver esta contradicción y demostrar que el estado emotivo puede ser al mismo tiempo un movimiento y una inmovilidad, será suficiente comparar los movimientos del alma, las emociones, con los movimientos del cuerpo, las contracciones musculares. Un músculo se puede contraer dinámicamente, simple contracción, pero también se puede contraer de manera estática, como en el caso de un espasmo, calambre, agarrotamiento muscular. Las emociones conectadas con imágenes conscientes son contracciones psíquicas. El estado emotivo conectado con imágenes subconscientes es un espasmo psíquico. Las palabras que hemos utilizado para establecer nuestra distinción son de exactitud aproximada. Trataremos ahora de ser más precisos. El fenómeno llamado emoción representa un cortocircuito entre el polo psíquico y el polo somático de nuestro organismo. Respecto de la emotividad, no deberíamos hablar de contracciones o espasmos psíquicos, sino de contracciones o espasmos de nuestro organismo psicosomático. El centro emocional está a mitad de camino entre el intelectual, psíquico, y el instintivo, somático. Del mismo modo, al principio hablamos de emociones y estados emotivos provocados por imágenes, es decir, por excitaciones psíquicas, pero no debemos olvidar que nuestra emotividad también puede ser despertada por excitaciones somáticas. Una indisposición somática puede ser la causa originadora de tristeza, que es un espasmo emotivo de nuestro organismo psicosomático. Sea psíquica o somática la causa originadora, de todos modos, el espasmo resultante siempre afecta a ambas partes, psique y soma. El espasmo psíquico basado en imágenes subconscientes siempre va acompañado de cierto espasmo muscular, de los músculos estriados y no estriados, y viceversa.
Volviendo a la idea de que la emotividad en general representa un cortocircuito de energía entre los dos polos, intelectual e instintivo, veamos cómo se distingue. Desde este punto de vista, la emoción dinámica, de ahora en adelante la llamaremos simplemente emoción. Del estado emotivo estático, de ahora en adelante lo llamaremos simplemente estado emotivo. Comparándola con la electricidad, podríamos decir que la emoción es como una chispa que une los dos polos. Esta chispa puede durar cierto tiempo, pero no es estática, porque el contacto que establece entre los polos separados es un contacto en continua repetición, un contacto que cambia. La chispa no solo pasa de un polo al otro, sino que también se mueve en dirección lateral. Por el contrario, el estado emotivo es como un pasaje de energía que se produce entre los dos polos cuando estos están directamente en contacto a través de una superficie más o menos considerable. Esta comparación nos muestra una de las características que hacen que el estado emotivo sea más peligroso que la emoción. Dado que cambia, la emoción es visible, consciente. El sujeto la percibe mediante su sensibilidad interior. Gracias a ello, entran en juego diversos mecanismos defensivos que pueden reducir e interrumpir el cortocircuito que consume energía. Por el contrario, el estado emotivo no despierta tan rápidamente los mecanismos de defensa, solo lo hace tardíamente, cuando sus lamentables consecuencias se han tornado visibles y los procesos defensivos que se hacen necesarios en ese momento implican un aspecto muy agotador. Son neuróticos, dando a esta palabra su acepción más amplia, y reducen el contacto entre los polos mediante cierto deterioro de los polos mismos. La emoción también se puede comparar con una hemorragia visible que perturba al que la sufre y pone en peligro el tratamiento y el estado emotivo con una hemorragia invisible y continua que socava la salud del que la padece. Con toda seguridad, en algún momento tendrá que buscar un tratamiento, pero a esa altura, seguramente, su valor curativo será mucho menos eficaz. Sin embargo, estas comparaciones más o menos burdas dejan de lado aspectos muy importantes. En estas comparaciones asumimos que la combustión de energía, en el caso de la chispa, es similar a la destrucción de energía que se produce en el contacto de los polos. En realidad no es así. Existe una diferencia fundamental entre ambos fenómenos. En el caso de la emoción, los dos polos están separados. La chispa que los une no es verdaderamente un cortocircuito. Con la acción de la chispa, la energía se consume y se libera, produce algo. Por el contrario, en el estado emotivo, los dos polos están en contacto. Hay un verdadero cortocircuito. La energía pasa de un polo al otro. La energía total del sujeto, que depende de la diferencia de tensión entre los polos, se destruye, ya que la diferencia de tensión se reduce y se destruye sin producir algo. La emoción es parte de la manifestación, de la vida que manifiesta el ser. Por lo tanto, podemos decir que es normal. El estado emotivo, por el contrario, no está vivo. Es una destrucción sin contrapartida. La energía que consume no se usa para liberar. Como no nos normaliza, podemos decir que es anormal. Otra comparación nos ayudará a comprenderlo mejor. Imaginemos una rueda horizontal que gira, pero cuyo centro de rotación no coincide con su centro geométrico. Su rotación es excéntrica. Cuando se pone en movimiento, esta rueda está sometida a dos tipos de fuerzas,
Una es la fuerza rotativa o dinámica, pero la rueda en su totalidad está también afectada por una fuerza centrífuga que tiende a sacarla de su eje de rotación. Y esta fuerza, que no tiene efecto, puede llamarse estática. El movimiento de rotación, que en esta imagen representa a la emoción, se puede utilizar. Si ato una correa a la rueda, esta puede poner una máquina en funcionamiento. Por el contrario, la fuerza estática que tiende en vano a alejar la rueda de su centro de rotación no puede utilizarse. Simboliza el espasmo estático, el agarrotamiento del estado emotivo. El hombre que ha alcanzado la realización, el hombre después del Satori, puede ser comparado con una rueda cuyo centro de rotación coincide con el centro geométrico. Tendrá emociones, pero no tendrá estados emotivos. El hombre natural, antes del Satori, se puede comparar con la rueda excéntrica. Y esta imagen también nos permite ver ciertos aspectos importantes de nuestra vida afectiva. En mí todo sucede como si existiera, entre el centro de rotación de mi rueda y su centro geométrico, una banda elástica que tiende a hacerlos coincidir. Cuando mi rueda gira lentamente, cuando tengo poca emoción, la fuerza centrífuga es débil y el elástico logra que el centro de rotación no se aleje mucho del centro geométrico. Pero cuando surgen en mí emociones violentas, mi rueda comienza a girar rápidamente. La fuerza centrífuga aumenta y el elástico no puede impedir que mi centro de rotación se aleje del centro geométrico. Esto nos muestra que la emoción determina la aparición del estado emotivo. Cuando acabo de tener una emoción violenta, me siento excéntrico, como si estuviera fuera de mi eje, interiormente descentrado, y tiene que pasar cierto tiempo para que mi elástico pueda volver a unir los dos centros de mi rueda, el de rotación y el geométrico. Antes del Satori, los dos centros nunca pueden coincidir absolutamente. De hecho, en el hombre natural, que no realiza un trabajo interior correcto, si bien a veces las emociones son de poca intensidad, nunca son inexistentes. A veces la rueda gira lentamente, pero siempre gira. Siempre hay cierta fuerza centrífuga que evita que el elástico haga coincidir ambos centros. En nuestra imagen, el Satori corresponde con un momento en el cual la rueda deja de girar completamente. Es un instante sin duración, pero suficiente para que ambos centros coincidan. Si han coincidido, aunque solo sea por un instante, nunca más se separarán. Por más rápido que gire la rueda, su rotación ya no puede producir una fuerza centrífuga. Después del Satori, momento en el cual no hay emoción ni estado emotivo, habrá tantas emociones como podamos suponer, pero nunca más habrá estado emotivo. El elástico de nuestra imagen corresponde con la profunda nostalgia que el hombre tiene del Satori. En realidad, el hombre natural no siente esta nostalgia como nostalgia del Satori, ya que no tiene una concepción del evento. La siente como nostalgia por tal o cual objeto temporal o por una imagen inadecuada que se hace del Satori. Pero no obstante, es nostalgia del Satori. Cuanto más alejado del Satori está el hombre en sus estados emotivos, más estirado está el elástico, más intensamente experimentará la nostalgia, cualquiera que sea la forma en que conciba su objeto. Cuanto más cerca está el hombre del Satori, más flojo estará el elástico, menos fuerte sentirá la nostalgia. Al borde del Satori, en los momentos que lo preceden, desaparece toda nostalgia. Entonces, por falta de nostalgia, aquel que alcanza el Satori no lo siente como un logro. Puede decir, como Hui Neng.
no hay logro, no hay liberación. La liberación solo existe a los ojos de aquel que no está liberado. En nuestra imagen, la liberación es el aflojamiento completo del elástico, pero en el Satori, el elástico desaparece y ya no hay nada que aflojar. Antes del Satori, no podemos imaginar la situación del hombre después del Satori en términos positivos y, en términos negativos, solo podemos concebir que las emociones que se experimentan después del Satori son profundamente diferentes de las que se experimentan antes del Satori, ya que no producirán ese estado emotivo, ese espasmo interior responsable de nuestra angustia. Esto nos lleva a una nueva comprensión de la distinción entre emoción y estado emotivo. Las emociones pueden ser positivas o negativas, alegrías o penas, pero el estado emotivo siempre es negativo. En nuestra imagen, la rueda puede girar en una dirección o en la otra, pero en ambos casos la fuerza es centrífuga. Un examen concreto de nuestra vida afectiva nos demuestra esto. Cuando algo agradable me sucede, algo que despierta fuertes emociones de alegría, se producen en mí el mismo descentramiento, el mismo desplazamiento del eje que sobreviene como resultado de violentas emociones negativas. Por detrás de las imágenes gozosas aparece en mí la angustia, conectada psicológicamente con el temor de perder la afirmación de mí que acabo de obtener o con la exigencia insatisfecha de que mi afirmación aumente incesantemente hasta la realización absoluta de mí mismo que siempre anhelo en las profundidades de mi ser. El estado emotivo o emotividad profunda, opuesta a la emotividad superficial que genera la emoción, corresponde a ese plano psíquico profundo o subconsciente en el cual se lleva a cabo el conflicto de mi ego en relación con la situación en la cual estoy envuelto con el mundo exterior. El estado emotivo siempre está relacionado con una duda respecto de mi ser. Esta duda, este dilema entre ser o nulidad me amenaza sin cesar y mi pleito sigue en pie con la esperanza irrealizable de una absolución temporal definitiva. Ciertas personas eufóricas parecen estar siempre poseídas por un estado emotivo positivo, y esto parecería contradecir lo que acabamos de explicar. Es muy interesante estudiar la aparente felicidad del hombre natural, porque puede ayudarnos a comprender mejor qué es el estado emotivo. Si me observo a mí mismo continuamente, percibo que ocasionalmente estoy eufórico y que ese estado corresponde con un momento en el cual la duda de mí mismo está transitoriamente adormecida. Una situación externa que me afirma moderadamente y que parece suficientemente estable, sumada a una buena condición física, adormece mi pleito interior. Por falta de incidentes en la corte, el juez y los testigos se han ido a descansar. Mi plano psicológico subconsciente está adormecido. Al mismo tiempo, estoy en un estado agradable, pero este estado agradable no corresponde con una positividad del estado emotivo, no corresponde con una decisión favorable al fin de mi pleito, sino con una suspensión temporaria de éste. No corresponde con la destrucción de la creencia ilusoria de que me falta algo, sino con la momentánea inactividad de esta ilusión. ¿Cómo es esto posible? Si el ego sigue existiendo, ¿cómo es posible que se haya suspendido su pleito? Si examinamos al hombre que habitualmente está eufórico, obtendremos la respuesta. En ese hombre, la necesidad del absoluto es débil.
a menudo prácticamente inexistente. Cuando su deseo de afirmación egoísta está satisfecho en cierto grado, su deseo se calma y no pide más. Ese hombre se siente satisfecho con lo que tiene. Se han desarrollado en él mecanismos calmantes. Ha aprendido a presentarse a sí mismo las situaciones que enfrenta en el mundo exterior, contemplando sus aspectos positivos y evitando ver los negativos. Como el pleito interior profundo ha sido sustituido en la superficie por una monótona apología de sí mismo, el pleito está casi siempre adormecido. Es interesante observar que ese hombre es particularmente poco susceptible. Se lo puede criticar con bastante severidad sin herir su amor propio, y esta anestesia del amor propio corresponde al adormecimiento de su pleito. Este hombre parece más o menos desprovisto de ego. El ego existe, pero, gracias a la debilidad de su necesidad de absoluto, las compensaciones que se han establecido conservan toda su eficacia. La duda de sí ha sido dejada de lado, detrás de un refugio que el tiempo no debilita. Este hombre no se cansa de las actitudes que asume ante el mundo exterior, compensaciones, pero la aparente positividad de su estado emotivo solo corresponde con la neutralización, con la inhibición del estado emotivo que es negativo por naturaleza. Este hombre experimenta muchas alegrías, pero esas alegrías se perfilan sobre un trasfondo de sueño, de ausencia. El trasfondo que las condiciona no es una flexibilidad real, profunda o relajación del estado emotivo. Es inconsciencia por inhibición del espasmo profundo. Es análogo al coraje del hombre que no percibe el peligro. Y esto es posible gracias a la debilidad congénita de la necesidad de absoluto, una debilidad que permite que las compensaciones sean suficientes y duraderas. Por el contrario, en el caso del hombre que tiene una intensa necesidad de absoluto, las compensaciones se establecen con dificultad. Es un hombre demasiado exigente. Su apetito de afirmación egoísta exige mucho en cantidad y calidad, y esas compensaciones, cuando se logran establecer, duran poco. Además, el pleito rara vez está adormecido, quizás nunca. Cuanto más avanza la vida de este hombre, más se deterioran sus posibles compensaciones. Su pleito ya nunca se suspende. Cada vez con mayor claridad, este hombre concibe todo lo que le sucede, todas las situaciones en que enfrenta al no ser, desde el ángulo de la duda de sí. En su subconsciente, que nunca duerme, vive sin cesar la expectativa de un veredicto ilusorio del cual siente que depende su absolución o su condena final. Constantemente su amor propio está en cuestión, en una u otra dirección. Es susceptible y esta excitación constante corresponde a la actividad permanente de su estado emotivo subconsciente y de su irritabilidad, mientras que el hombre que tiene poca avidez de absoluto es calmo. Este hombre que tiene gran necesidad de absoluto es hiperexcitable, hipertenso. Todo afecta a su ego. Todo lo que percibe lo concibe desde la perspectiva de su amor propio. Como conclusión, repitamos que el estado emotivo solo puede ser negativo, un espasmo de angustia, y que la actividad del subconsciente, en la que este estado emotivo opera, está en relación con la necesidad de absoluto y, consecuentemente, con la necesidad de realización intemporal. La presencia de angustia y de la necesidad del satori están íntimamente ligadas en cada individuo. Después del satori, si el hombre todavía experimenta emociones,
ya no las vive contra un trasfondo de constante angustia. Y esta modificación del trasfondo es un cambio tan inmenso de la vida afectiva completa, tan fundamental, que nada podemos imaginar correctamente acerca de las emociones del hombre después del Satori. El trabajo interior para alcanzar el Satori debería apuntar a ese momento, perfectamente no emotivo, cuya necesidad hemos visto. Este trabajo de contención de nuestra emotividad no puede ser correctamente comprendido en tanto no se comprenda la distinción entre emoción y estado emotivo. El estado emotivo en sí mismo es anormal y contrario al Satori. La emoción en sí es normal y no es contraria al Satori. Pero es mucho más fácil percibir las emociones que la existencia del estado emotivo. De modo que muchas veces el hombre cree que es bueno evitar las emociones y todo su trabajo es en vano porque está mal dirigido. El trabajo correctamente dirigido debe apuntar a evitar el estado emotivo, a obtener la desaparición del espasmo del organismo, no de las contracciones del organismo psicosomático que son las emociones. Igual que lo que ocurre en el plano meramente muscular, ocurre con el organismo total. Un pianista virtuoso no ha suprimido sus contracciones musculares. Lo que ha suprimido es el espasmo que, al comienzo de su aprendizaje, constituía el trasfondo problemático sobre el cual se producían sus contracciones musculares. Pero, ¿cómo se puede lograr la anulación del estado emotivo, del espasmo angustioso que es la base de toda nuestra vida afectiva? Intentarlo directamente sería en vano. Se podría pensar que es útil hacer un esfuerzo voluntario de distensión muscular, con la esperanza de que esta distensión parcial produzca automáticamente una distensión general. Tales esfuerzos, realizados en la dirección de un objeto particular, en realidad no logran acceder a la generalidad del ser. Todo esfuerzo realizado para relajar un aspecto de mi ser va necesariamente acompañado de una contractura central. No se puede vislumbrar nada particular sin espasmo. También se podría tratar de luchar contra las emociones, dado que son ellas las que despiertan el estado emotivo, pero esto perjudicaría a la vida misma. El problema consiste en relajar el estado emotivo sin tocar las emociones, sin tocar nada en particular. No podemos lograr una modificación de nuestro organismo total a menos que usemos la ley de tres. Por ello, cualquier esfuerzo directo tendiente a reducir algo en nosotros es inoperante respecto de la totalidad. Por el contrario, debemos respetar directamente lo que deploramos en nosotros y enfrentarlo con su elemento antagónico y complementario. Esto permite que repito, esto permite que entre en juego el principio conciliatorio y que se produzca, como consecuencia, la resolución del elemento deplorable. De este modo, este elemento se reintegra a la totalidad y desaparece porque pierde su autonomía ilusoria. Veamos cómo se aplica aquí la ley de tres. Si bien el espasmo profundo de mi organismo total afecta a mi organismo como totalidad, no es en sí mismo total, no es absoluto. Es más o menos intenso, pero siempre es parcial. En cada momento, solo una parte de mi posible espasmo es efectiva, el resto es inefectivo, no se manifiesta. Mi atención profunda, la atención que funciona en el plano profundo, por naturaleza, siempre está dirigida a la parte manifiesta de mi espasmo. El desequilibrio, el desequilibrio reside precisamente en esta parcialidad natural por la cual solo presto atención a la parte manifiesta de mi espasmo.
El equilibrio deseable requiere, consecuentemente, que mi atención se dirija a la parte no manifiesta de mi espasmo al mismo tiempo que presto atención a su parte manifiesta. En otras palabras, paralelamente que presto atención a mi interés en tal o cual cosa en particular, debo estar atento a mi indiferencia hacia el resto de las cosas. Nuevamente se hace presente la ya conocida tentación de actuar de manera directa. Me siento tentado de hacer un esfuerzo voluntario para percibir mi indiferencia hacia todo aquello que no me interesa en el momento. Pero esto es imposible. La indiferencia a la que debo prestar atención no es manifiesta. Tan pronto como deseo pensar conscientemente que soy indiferente, percibo la idea de indiferencia manifestada y no la indiferencia no manifestada. Lo no manifiesto escapa necesariamente a mi conciencia dualista, que implica un sujeto que percibe y un objeto que es percibido, ambos manifiestos. Luego de escapar a la tentación de actuar de manera directa, vuelvo a la ley fundamental de nuestra evolución hacia la realización. Solo la comprensión intelectual pura es efectiva. Mis manipulaciones, por más ingeniosas que sean, no pueden producir ninguna modificación útil de mis fenómenos interiores. Toda modificación útil desde el punto de vista de la realización intemporal, debe provenir espontáneamente de nuestro principio absoluto, gracias a la grieta que la intuición intelectual ha producido en la pantalla de la ignorancia. Cada evidencia intelectual que se haya obtenido en relación con el problema de nuestra realización produce una grieta en la pantalla de la ignorancia y el proceso de nuestra transformación se produce gracias a esta brecha, sin que tengamos que preocuparnos por ello. En el caso que estamos estudiando ahora, la evidencia intelectual que debemos obtener es la siguiente. Con respecto a nuestra emotividad profunda, estamos completamente engañados. Solo creemos en la existencia de nuestro estado emotivo, de nuestro espasmo. Solo creemos en nuestra emotividad profunda en tanto se manifiesta por un espasmo, en tanto muestra signos de vida. Interpretemos mal todo el resto. Interpretamos mal nuestra emotividad en tanto no se manifiesta, en tanto no muestra signos de vida. Pero nuestra emotividad es limitada cuando muestra signos de vida, mientras que es infinita en tanto no muestra signos de vida. Lo que es real en mi afectividad en cada momento de mi existencia. Por lo tanto, lo que tiene verdadera importancia para mí no es mi estado emotivo, mi espasmo, mi parcialidad, sino por el contrario, la perfecta indiferencia que hay detrás, mi libertad del espasmo, mi imparcialidad. Lo importante en mí, en tanto ser sensible, no es lo que estoy sintiendo, sino la infinitud de lo que no estoy sintiendo. En resumen, en realidad, mi estado emotivo manifiesto carece de interés para mi ser. Obtener esta evidencia intelectual es como una revelación que desconcierta toda mi visión de mi vida interior. Esta visión no destruye inmediatamente la parcialidad afectiva por mi manifestación emotiva, pero instala en mí una certeza intelectual equilibrante que afirma mi no manifestación emotiva, mi serenidad relajada y no manifiesta. Gracias a esta nueva certeza intelectual, se desarrolla en mí una atención hacia la indiferencia infinita que existe en mí por debajo de mis intereses limitados. Aunque esta atención, que me da una percepción no dualista, opera en el inconsciente, no obstante opera y, en la medida de mi comprensión, su acción invisible se revela finalmente de manera visible por una disminución progresiva
de la intensidad de mis estados emotivos. De este modo, me es posible avanzar hacia el estado no emotivo que permitirá la liberación del Satori. La operación correcta de nuestra atención profunda se revela, a la larga, en el curso de nuestra evolución general, por una disminución de nuestros estados emotivos. Pero la evolución general implica periodos transitorios durante los cuales los espasmos emotivos aumentan. Veremos por qué esto es así. En el caso del hombre que no ha comprendido todavía la distinción entre emoción y estado emotivo, la atención opera de la siguiente manera. La atención superficial en el plano llamado consciente está fijada en las emociones, o, más exactamente, en imágenes del filme emotivo. La atención profunda, en el plano llamado subconsciente, está fijada en el estado emotivo. El hombre ordinario no es consciente de su estado emotivo. Por ello, la psicología clásica ignora su existencia. Solo tiene una sensación subconsciente de éste, y solo a veces, por razonamiento inductivo, este hombre puede llegar a la conclusión: hoy estoy muy irritable. No es directamente consciente de su irritabilidad, solo lo es de las imágenes que existen tras esta irritabilidad. La comprensión de la distinción entre emoción y estado emotivo produce una profundización correspondiente de la atención. La atención superficial, que operaba en el plano consciente del filme imaginativo, ahora tiende a operar en el plano hasta ahora subconsciente del estado emotivo. Es decir, este hombre, gracias a su comprensión, se torna capaz de dirigir su atención hacia su estado emotivo, y la atención profunda tenderá a operar en el inconsciente, un dominio que es infinito e inmutable, contra el cual se perfilan las variaciones del estado emotivo. Si la comprensión fuera completa desde el principio, este cambio de la atención profunda se realizaría de manera inmediata, por completo y con estabilidad. Esta atención se volvería a instalar en el inconsciente, o ser o propia naturaleza del Zen, y se produciría el Satori. Pero es casi improbable que la comprensión sea completa desde el comienzo. Entre el primer momento en que se concibe teóricamente y el momento en que ha adquirido, por repetidos contactos con la experiencia, la tercera dimensión que le faltaba al principio, existe un periodo más o menos largo de maduración. El logro de una comprensión teórica no borra de inmediato las creencias ilusorias preexistentes que están respaldadas por automatismos afectivos y de comportamiento. La fe coexistirá con las creencias durante un periodo más o menos largo. La maduración de la comprensión es como una erosión progresiva de los errores producida por la verdad por fin obtenida. El buen grano crece y sofoca poco a poco a la cizaña. En el curso de esta maduración existe un antagonismo entre la comprensión, fe y los automatismos afectivos que respaldan los errores. La fe tiende a hacer que un hombre sea consciente de su estado emotivo, pero sus automatismos interponen el obstáculo de la angustia entre su visión consciente y el estado emotivo, sitio del espasmo angustioso. El estado emotivo perderá el veneno ilusorio de la angustia en el grado en que sea observado, pero en la medida en que mis automatismos continúen impidiéndome verlo cuando mi comprensión dirige su mirada hacia el estado emotivo, es decir, en el grado en que se intenta ver el estado emotivo sin éxito, en ese grado el estado emotivo crece. Por lo tanto, en el camino hacia la relajación nos topamos con una
seria recrudescencia del espasmo emotivo, los dragones que custodian el camino hacia el tesoro. Esta advertencia es necesaria para que el practicante no se atemorice ni se desaliente. Si está advertido, tratará sin tregua de obtener cada vez mayor comprensión, aun cuando su condición parezca empeorar. Cuando por fin la conciencia ha logrado penetrar en el plano del estado emotivo, hasta ahora subconsciente, se revelará la penetración de la atención profunda en el inconsciente, el dominio de la positividad absoluta que disipa toda angustia. Hemos insistido en que sólo la comprensión intelectual pura es efectiva y que ninguna manipulación puede modificar nuestros fenómenos interiores en una dirección que sea útil para el Satori. Es importante repetir esto y rechazar toda idea de que podemos realizar nuestra transformación metafísica por nosotros mismos. No obstante, habiendo admitido esto, veremos que en determinado momento de la evolución liberadora es necesario realizar un gesto interior voluntario para percibir el estado emotivo. En cuanto mi comprensión ha alcanzado cierto nivel y mis principales actitudes compensatorias han sido abandonadas, mi espasmo emotivo profundo aumenta. Mi comprensión, como acabamos de decir, tenderá entonces a desplazar mi atención hacia los planos más profundos. Veré entonces con claridad y evidencia el valor de un gesto interior que no es natural ni automático, que conduce a la percepción consciente del estado emotivo que hasta ese momento ha sido subconsciente. Es decir, el valor de dejar de huir de la angustia como he hecho hasta ahora, sino, por el contrario, de enfrentarla con espíritu de investigación. La decisión de hacer este gesto surge espontáneamente de la comprensión. El gesto no me es encomendado por una actitud afectiva idólatra, ambición espiritual, deber de buscar la salvación, que sólo trataría de imponerse mediante el rechazo de otras tendencias. La decisión de hacer este gesto se produce en mí espontáneamente cuando veo, con certeza, su utilidad. Solamente entonces, después de la realización de larga tarea, repito, solamente entonces, después de la realización de la larga tarea de necesaria comprensión, soy capaz de realizar el gesto cuya utilidad se me ha hecho evidente. Hasta ese momento, cualquier intento de realizarlo hubiera sido prematuro e inoportuno. Suponiendo entonces que la evidencia intelectual requerida ha sido alcanzada y que la decisión de hacer el gesto interior surge de una certeza completa, suponiendo que por fin soy capaz de realizar con éxito este gesto, entonces me doy cuenta de que su realización no fluye espontáneamente de la comprensión. El gesto ha sido decidido por la intuición intelectual pura, pero su ejecución se lleva a cabo en el plano de la vida interior concreta, en el cual operan todos mis mecanismos automáticos. Este gesto no natural se realiza en el plano de los mecanismos naturales y contra la corriente de los automatismos que sin cesar atraen mi atención hacia imágenes. Es necesario que nos detengamos en este punto esencial. Es necesario recordar que toda tarea interior en cuyo desarrollo haya participado la afectividad irracional está, por esa misma razón, condenada a fracasar desde el punto de vista del Satori. Habiendo formulado claramente esta indispensable advertencia, podemos seguir hablando de la tarea práctica interior desde la perspectiva del estudio que estamos realizando. Esta tarea consiste en hacer
siempre que nos sea posible, un gesto interior tendiente a percibir el estado emotivo. Pero notemos desde el principio que esta percepción implica una paradoja. El estado afectivo me afecta a mi organismo psicosomático en tanto totalidad. Por lo tanto, no puede ser objeto de una percepción dualista, que implica la existencia de un sujeto y un objeto. Es objetivo de manera ilusoria, mientras no haga nada para percibirlo, pero se desvanecerá cuando trate de percibirlo. El gesto interior liberador intenta percibir el estado emotivo, pero no puede lograrlo. Lo que consigue es cierta percepción del organismo total o percepción del ser, atravesando el estado emotivo que oculta el ser al mismo tiempo que señala el camino hacia él. Entonces, este gesto produce un momento de conciencia subjetiva real, obtenida mediante la aniquilación parcial del estado emotivo, mediante la observación de la propia naturaleza. El hombre natural, que ignora todo trabajo interior, cree que puede percibir su estado emotivo, pero cuando detecta que está irritable, lo que percibe en realidad es una imagen mental fabricada en relación con la objetividad ilusoria de su estado emotivo. Todos sus reflejos, todos sus mecanismos están condicionados por ese estado emotivo. La importancia de ese estado es inmensa, pero su importancia es implícita, subconsciente, y el estado emotivo con el cual todo en el hombre está relacionado nunca es tenido en cuenta de manera consciente. El hombre natural solo vive referenciado a su ego, pero nunca se pregunta por su ego, nunca lo pone en cuestión. Por lo tanto, en el funcionamiento del ser humano, el estado emotivo juega el papel de un punto fijo alrededor del cual todo gira. Es decir, el hombre natural está centrado, centro de rotación, alrededor de su subconsciente, mientras que su centro real o geométrico es el inconsciente. En realidad, el estado emotivo no es un punto fijo, y es justamente su fijeza ilusoria lo que condiciona todas las ilusiones de nuestra vida egoísta. Cuando dirijo deliberadamente la atención hacia mi estado emotivo, es decir, hacia mi senestesia total, o mejor dicho, hacia mi ego bajo esta senestesia, veo entonces que no es un punto fijo, sino que se mueve. Siento intuitivamente el pulso íntimo de mi vida. Por lo tanto, no es noúmeno, sino fenómeno. Dado que se mueve, el ego no puede ser absoluto. Esta abolición parcial de la fijeza ilusoria del estado emotivo acerca mi centro de rotación a mi centro geométrico y de este modo me normalizo. Esta visión de algo que se mueve en el centro de mi ser fenoménico no es análoga a la visión de una piedra que se mueve al ser arrojada. En la visión de algo que se mueve en mí no existen espacio ni tiempo ni formas. Se mueve en su sitio y sin cambiar. Allí me pongo en contacto con la eternidad del instante. En la práctica, el trabajo existe gestos interiores repetidos, pero breves y livianos. No se trata de insistir laboriosamente como si fuera necesario apoderarse de algo. No hay nada que asir. Se trata de notar voluntariamente, en un abrir y cerrar de ojos instantáneo y perfectamente simple, que por un instante soy consciente de mí mismo de manera global. Mediante un esfuerzo por ver cómo soy consciente de mí mismo en ese instante. Lo logro de manera instantánea o fracaso por completo. Si fracaso, volveré a intentarlo más tarde. Puede ser unos segundos más tarde, pero el gesto debe ser intentado como nuevo.
Se trata de realizar este gesto lo más a menudo posible, pero con suavidad y discreción, perturbando lo menos posible el curso de mi vida interior dualista. Tengo que interrumpir la conciencia habitual de mi vida dualista con un corte neto, franco e instantáneo, pero sin hacer nada que la modifique directamente. La modificación normalizadora será realizada por el principio absoluto gracias a las interrupciones instantáneas producidas por este trabajo interior. La distinción entre emoción y estado emotivo nos permite formular con precisión la naturaleza de la percepción que el hombre tiene de su vida afectiva. Lo que llamamos sentimiento es un fenómeno complejo que implica, por un lado, un filme imaginativo y, por otro, una variación emotiva. Si visualizo en primer lugar el filme imaginativo, veo que tengo una percepción consciente indiscutible de él. Las imágenes que pasan por mi mente están almacenadas en mí gracias a la memoria. Constituyen un conjunto de formas sutiles al que puedo acceder, evocar, examinar a gusto y describir en palabras. Tengo poder sobre mis imágenes, las domino, puedo manejarlas y captarlas en una percepción activa en la cual mi conciencia sujeto atrapa la imagen objeto. Pero si visualizo la variación emotiva, el sentimiento propiamente dicho, la situación es muy diferente. En un sentido, tengo cierta percepción de él. En realidad, si mi sentimiento es triste y alguien me pregunta, ¿estás alegre? Puedo responder con convicción, no, estoy triste. Si no tuviera percepción de mi tristeza, no podría responder de ese modo. Pero si, con un esfuerzo de investigación, trato de percibir mi tristeza para examinarla y conocerla, veo que lo que se presenta a mi mirada siempre es una continuidad de imágenes, tristes o entristecedoras, pero no la tristeza misma en su indivisibilidad. No puedo captar mi tristeza activamente como capto las imágenes tristes. Me es completamente imposible captar mi sentimiento con la mente y conocerlo del mismo modo que conozco mis imágenes. Las imágenes las capto, descompongo su forma inicial en sus formas parciales constitutivas, las analizo y puedo descubrir los elementos que las conforman. Pero no puedo hacer lo mismo con mi sentimiento. Conozco su existencia en mí. No lo desconozco completamente, pero no puedo conocerlo mediante un análisis similar. Como no obstante tengo cierta percepción de mi sentimiento entre mi conciencia superficial y el sentimiento, existe cierta articulación, pero dado que me permite capturar mi sentimiento, esta articulación evidentemente no es de la misma naturaleza que la de aquella que existe entre mi conciencia y mis imágenes. En la articulación entre mi sentimiento y mi sentimiento es activo y mi conciencia pasiva. Un ejemplo nos ayudará a comprender esto. Supongamos que en la oscuridad tomo un objeto y lo doy vueltas en mi mano. De este modo tengo una percepción activa del objeto que me proporciona información. Supongamos ahora que en la oscuridad un gigante inmenso me toma, me da vueltas en sus manos y me aprieta con los dedos. Me doy cuenta de la existencia del gigante, lo considero más o menos agradable o desagradable, ya sea que me acaricie o me lastime. Pero eso es todo. No obtengo ninguna información sobre el gigante mismo y me es imposible describirlo. Entonces, mientras experimento el sentimiento, puedo afirmar que me apodero de las imágenes que forman parte de ese fenómeno emotivo y, al mismo tiempo, que soy tomado por el fenómeno emotivo global del cual las imágenes forman parte.
Mi conciencia es dominante en lo que se refiere a las imágenes y dominada en lo que se refiere al sentimiento. Todo sucede como si yo fuera consciente de las imágenes que forman parte de mi sentimiento y mi sentimiento fuera consciente de mí. Pero esta manera de encararlo corresponde a la perspectiva ilusoria del hombre natural, que considera que su conciencia superficial es él mismo. En realidad, mi conciencia superficial no es yo, no es el principio de todos los fenómenos mediante los cuales mi organismo psicosomático se crea a sí mismo, único principio que puede llamarse yo. Es sólo cierto plano de esos fenómenos que manifiestan mi principio. Entonces, en lugar de decir que mi sentimiento toma mi conciencia, debería decir que mi subconsciente se apodera de mi conciencia superficial. Mi subconsciente todavía es yo. Percibo esta toma de mi conciencia por mi subconsciente como una enajenación de mi libertad, no porque lo que se apodera de mi conciencia es extraño a mí, sino porque lo que se apodera de mi conciencia y que todavía es yo, está dormido, y porque, debido a este sueño, mi subconsciente actúa completamente determinado por el mundo exterior. En mi sentimiento, todo sucede como si el mundo exterior me manejara. No obstante, el mundo exterior solo determina las modalidades del juego de mi subconsciente dormido, pero la verdadera fuerza motora de este juego no me es extraña. Es mi propio principio. Es yo. En mi sentimiento he sido activado, por cierto, pero solo porque, a causa de mi estado dormido, he permitido que el exterior me active. Al llegar a este grado de comprensión, me doy cuenta de lo que he llamado mi subconsciente es ilusorio, de que forma parte del sueño del hombre antes del Satori. Lo que se apodera de mi conciencia superficial y me activa es mi único motor, mi principio, el principio absoluto que me mueve y que mueve a todos los seres creados. A este principio absoluto, anterior a toda conciencia, ya que engendra toda conciencia al manifestarse en ella, deberíamos llamarlo inconsciente fundamental, no mente o mente cósmica del Zen. Lo que hasta ahora hemos llamado subconsciente es solo una manera ilusoria en la que, imaginariamente, nos representamos la acción que el centro dormido de nuestra mente ejerce sobre los fenómenos superficiales, los únicos que en realidad están despiertos, de esa misma mente, es decir, la acción que ejerce el inconsciente sobre nuestra conciencia superficial. En realidad, el subconsciente, esa instancia intermediaria, no tiene realidad. El inconsciente tiene una realidad absoluta, nouménica. La conciencia superficial, filme imaginativo, tiene una realidad relativa, fenoménica, y el subconsciente solo tiene una realidad ilusoria, solo es un intermediario, una representación híbrida que, desde el punto de vista de la actividad, es el inconsciente actuando y, desde el punto de vista de la pasividad, es la conciencia superficial que ha sido activada por el inconsciente. Entonces, no es que el hombre después del Satori se tornará capaz de apoderarse de su sentimiento, cosa que el hombre antes del Satori era incapaz de hacer, porque el Satori, o despertar de la mente fundamental, disipa la representación ilusoria híbrida que llamamos sentimiento. Y es precisamente el inútil intento de apoderarse de lo inapresable, el sentimiento, lo que da como resultado el despertar de la mente fundamental. Ya no existe el sentimiento para el hombre después del Satori. Su conciencia superficial es activada directamente por la mente fundamental en una respuesta
cósmicamente armónica con la excitación del mundo exterior. Esta respuesta toma en consideración las circunstancias exteriores particulares, pero no es fabricada por ellas, no es formada por ellas. Si usted desea consultar la doctrina suprema, le invitamos a dar clic en el link del proyecto Hubert Benoit